facebook.com/ecomedios1220. Los lovers lo likean todo y con personal están más rápidos que nunca. Subís un posteo con 500 filtros y en un segundo tenés más lovers likeando que filtros. Disfrutá vos también la red 4G más rápida del país. Personal. Más información en personal.com.ar/4G. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, ¿qué tal? Programa número 88 del Derecho y al Revés. Hoy tenemos un programa recontra cargado, Sí, así señor. que tenemos que... No tenemos tiempo. Preguntas cortas, respuestas más cortas todavía. Sí. Y vayamos con un programa, tratémosle de sacarle el jugo a los invitados, que ahora ya mismo lo va a presentar Alejandro. Adelante, Sí, Alejandro. tenemos dos invitados realmente sumamente interesantes. El diputado Pablo Tonelli, que no necesita mayor presentación, miembro del Consejo de la Magistratura, un hombre que está en los temas de la justicia desde hace muchos años y que, bueno, obviamente... Yo quiero agradecer públicamente y en la radio que en la condición de amigos no sé, éramos muy jóvenes cuando andábamos en Pinamar con tu padre y tu madre, bueno, y en La Plata también, y que nos ha prestigiado la entrevista de hoy viniendo acá, y por lo cual le agradezco mucho todo lo que hace. Así es, le damos la bienvenida a él y le damos la bienvenida también al doctor Marcelo de Jesús, un abogado que está radicado, argentino, que está radicado hace un tiempo en Estados Unidos, en Baltimore en concreto, y que representa allí, él presidió Fores, una de las entidades más prestigiosas, de las ONG más prestigiosas en la Argentina, y representa al sector de ONGs ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Marcelo, muchas gracias por la invitación. Ahora, yo abriendo el tema, si a ustedes no les parece mal, abriendo el programa, hay dos temas cruciales del día de hoy que hubieran justificado de alguna forma por sí solos un programa más largo que el nuestro. Por un lado, la Corte Suprema dejó sin efecto una medida cautelar que por ahora estaba permitiendo que los jueces designados a partir de enero de 2017, que eran funcionarios de la justicia antes de ser designados, no pagaran el impuesto a las ganancias. Es decir, concretamente, hay una ley, ahora le vamos a pedir al diputado justamente, que es el autor de la iniciativa, sancionada a fines de 2016, por la cual a partir de enero de 2017 tenían que pagar ganancias los jueces. Queda en discusión los demás jueces, pero esos tenían que pagar. Inmediatamente, como alguna vez dijo una expresidenta, a nadie se le niega una cautelar, inmediatamente se consiguió una cautelar para que los que habían sido funcionarios no pagaran, porque insólitamente en la Argentina, no solo los jueces, eso también le vamos a pedir al diputado que nos lo aclare, no pagan ganancias. El otro gran tema que lo dejamos para después es el procesamiento del empresario, quizás uno de los más destacados de la Argentina, ¿no? De Paolo Roca. Pero, sin perjuicio de que al doctor Tonelli le vamos a pedir que nos cuente algo del Consejo de la Magistratura, donde él está, que este órgano tan importante que nos hace los jueces. Tal cual. Y nos los remueve a veces. Ya que estamos siguiendo un poco lo que decía Alejandro, doctor Tonelli, con respecto a esta resolución de la Corte en cuanto a el nuevo funcionamiento de las personas que quedan incorporadas en el, digamos, como ya no exentos, sino personas que deben tributar en impuestos a las ganancias, gente del Poder Judicial, magistrados y funcionarios, entiendo que también. ¿Qué opinión tiene y si nos puede hacer un raconto de los últimos tiempos? Sí, por supuesto. La opinión que yo tengo es muy positiva y es muy favorable a lo que ha resuelto la Corte. El problema viene desde hace mucho tiempo. Nuestra Constitución tiene un artículo que dice que las remuneraciones de los jueces no pueden ser reducidas bajo ningún concepto. Lo cual, sin la menor duda, al menos desde mi punto de vista, estuvo pensado en su momento para evitar que un gobierno redujera arbitrariamente las remuneraciones de los jueces como modo de someterlos a los jueces. Igual cláusula tiene la Constitución de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos resolvieron el problema a finales de la década del 30 del siglo pasado, del mismo modo que propusimos hacerlo nosotros. Es decir, los nuevos pagan,
Los que ya están y la Corte los consideró exentos, siguen así, pero los nuevos pagan. Esto se aprobó por una ley de 2016 y el 1 de enero de 2017 todos los magistrados que fueran designados a partir de ese momento debían pagar impuestos a las ganancias. Pero apareció la cautelar, promovida por la Asociación de Magistrados, de acuerdo con la cual, y según lo que dispuso el juez de primera instancia, se entendía que nombramiento era el de aquellos jueces que venían de fuera del Poder Judicial, ya sea nacional, provincial, o que trabajaran como funcionarios. Eso hizo que al día de hoy haya solamente 12 jueces que están pagando el impuesto a las ganancias. Este es un buen dato, o sea que Claro. solamente 12 jueces en la Claro, pero actualidad ahora, están pagando. a partir de esta revocación de la cautelar dispuesta por la Corte... ¿A cuántos iría? Y a más de 100. Una cifra importante. Sí, van a ser 110, 120. Y funcionarios, que hoy en día creo que son alrededor de 60 o 70, van a ser varios cientos los que empiecen a pagar el impuesto a las ganancias. ¿Y eso por qué, doctor? Porque no entendí muy bien lo de los funcionarios. hay ¿No están los exentos los funcionarios? El artículo de la Constitución no alcanza a los funcionarios, alcanza a los jueces. Pero hace muchos años, cuando la Corte Suprema dictó una acordada diciendo que los magistrados no estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias y que no debían pagarlo, incluyó a los funcionarios, supongo que por un espíritu de cuerpo para hacerse los gauchitos, y además esto sirvió como un mal ejemplo, porque después se fue extendiendo. Entonces en los poderes judiciales provinciales nadie paga el impuesto a las ganancias, los tribunales de cuentas, los integrantes de los tribunales de cuentas no pagan el impuesto a las ganancias, de los tribunales fiscales, de algunas fiscalías de Estado. Bueno, Pablo, Ahora, ¿y hay los mayor- legisladores? Los los tienen- legisladores pagamos, pero sí, Los no me hagan... senadores también. No me hagan acordar porque pienso en lo que me descuentan todos los meses y me da dolor de cabeza. Ahora, una pregunta. El presidente de la Corte dijo recientemente que incluso los jueces ya en su actuación desde hace años como jueces, o fiscales también, entiendo, podrían llegar, a él le parecía lógico que paguen impuestos a las ganancias en la medida que se le incremente sus remuneraciones, de modo tal que deduciendo el impuesto a las ganancias Ganen lo aproximado a la mismo. tasa, terminen ganando lo mismo para que no se produzca este problema constitucional de la... que no se le toque la remuneración. Eso se parece a lo que cuando jugábamos en el barrio decíamos una engaña pichanga. Yo también no tendría ningún inconveniente en pagar no el 35% como pago ahora, sino el 100% de ganancias en la medida que me aumenten Bueno, ahí la estamos remuneración en desacuerdo. en ese mismo Ahí porcentaje. tengo que decir que yo no comparto ese criterio, pero bueno, es respetable. No es un engaño. Yo creo que esto mantiene un poco las dos, digamos, situaciones. La de que tributen o comiencen a tributar el impuesto, por un lado, y por otro lado, no se le disminuya su retribución neta, afectándolos en su patrimonio, que es un poco lo que establece la Bueno, es que Constitución. de acuerdo con la ley, quienes estaban exentos y ya estaban designados al 31 de diciembre de 2016 siguen sin pagar. Solo pagan los nuevos, los que ingresan, Claro. que lo hacen sabiendo y a conciencia de que a ellos les toca pagar. Y si no quieren pagar, no asumen y siguen en la actividad privada o en lo que Ahora, sea. El doctor Jesús quería hacer un comentario sobre esto. Sí, en Fores nosotros estábamos de acuerdo con que los jueces paguen ganancias. Lo que en su momento pensamos era hacer lo que se llama un grossing up, que es aumento en la medida que proporcionalmente el impacto a las ganancias lo vuelva a llevar a la remuneración que tenía. Sí, lo que... Esa es una de las ideas que discutimos. El sistema norteamericano, la Constitución dice lo mismo y ellos aplican un sistema digamos, transaccional, que es el que está en vigencia en la Argentina en este momento, en el cual los nuevos pagan. Lo que no estábamos de acuerdo es que la exención para el resto. Lo que establece la Constitución es para los jueces, pero no lo establece para los empleados y funcionarios del Poder Judicial. Y esto no es porque tengamos algún tipo de encono, sino que es cumplir con la ley, no agregar una cosa que la Constitución por lo menos no dice. Yo te quiero agregar algo. Lo escuchaba Pablo que decía hoy que en la provincia de Buenos Aires, tema que yo no sabía, hay funcionarios que son del Poder Ejecutivo o estos funcionarios que son un poco entre el Ministerio magistrados, Público. el Ministerio Público, por ejemplo, que no es ministerio, porque la Fiscalía de Estado
no es, en definitiva, la Fiscalía, no acusa. La Fiscalía es el estudio jurídico de la provincia de Buenos Aires. Muy importante, un organismo. Pero Alberto increíble. va mucho más Pero, allá. sin embargo, decía Pablo que ellos no pagaban. Va mucho más allá. Yo por eso. Tampoco, el asesor general de gobierno tampoco. No, el asesor no sé si no paga. Ajá. Los que seguro no pagan son los del Tribunal Fiscal y del Tribunal de Cuentas. Ah. Pero el asesor de gobierno me parece que sí que Porque paga. yo tengo la impresión de que el fiscal de Estado, yo he sido fiscal adjunto, en su momento a mí me descontaban ganancias. Pero bueno, está bien, no éramos. Ahora, yo le iba a hacer una magistrados. pregunta, porque a mí me consta que, por ejemplo, el personal de la Defensoría de la Ciudad no paga ganancias. Me consta. Claro, Entonces, no puede ser. No obviamente tiene el mismo fundamento constitucional que no lo paguen los empleados del Ministerio de Agricultura, porque no, es decir, no tiene ninguno. ¿Cuál es el planteo que se hace? Porque usted en el Consejo de la Magistratura obviamente lidia con estos temas y con los planteos también del sindicato. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, hoy en día el sindicato judicial no discute el fundamento, el origen, la historia. El sindicato lo que dice, a mí no me cobren ganancias porque yo no pago, y si me cobran ganancias me reducen el sueldo. Y por lo tanto se niegan a pagar ganancias. Sí, Bueno, habrá que... aplican el enganche. Habrá que... Bueno, lo de enganche es otro disparate del cual algún día podemos hablar. De modo que habrá que negociar con el sindicato y encontrar una solución que sea gradual. Por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos es que se le empezó a cobrar a los nuevos, pero en la década del 30 del siglo pasado. Hoy en día todos los jueces de Estados Unidos, absolutamente todos, pagan. Hace 20 años terminó esto con un magistrado que pasaba a los 90 y era el último que no pagaba el impuesto a la ganancia. Ya no queda ninguno. Diputado, sí, que usted quería decir. Sí, no es para disculpar, ¿no? Pero es para tratar de comprender el contexto en el que vive la Argentina, porque también nosotros hemos dialogado con la Asociación de Magistrados. En Argentina tuvimos dos temas. Uno es la inflación, que en su momento los jueces hicieron un juicio porque la inflación les estaba comiendo el sueldo y hubo un fallo hecho con jueces que dijo que tenían que reajustarlos. El segundo es el contexto institucional. Y el contexto institucional de Argentina es bastante delicado en materia de independencia judicial. Entonces, nosotros durante varios años y en diferentes periodos hemos tenido gobiernos que han tratado de afectar de diferentes maneras la independencia judicial. Entonces, la Constitución dice que, de mi concepto, no hay que disminuir los sueldos, pero la ley de las ganancias es una ley general que se le aplica a todos los ciudadanos de Argentina, debería aplicárseles. Lo que pasa es que en el futuro podría haber una manipulación en la cual, a través de la ley de ganancias, diga los magistrados van a pagar un porcentaje, los hombres de negocios otro porcentaje, y así empezamos, porque en Argentina es un país impredecible. Entonces, estamos ahora con un nuevo gobierno que está tratando de enderezar las cosas y ajustarse a la ley. Pero dentro de 10 minutos podemos tener a Nicolás Maduro, que está haciendo cualquier otra cosa, y entonces entiendo la prevención de los jueces. Entonces creo que hay que trabajar en conjunto con ellos, que ellos comprendan lo que es la aplicación del derecho, pero también tenemos que comprender que en la Argentina no es un país inocente a la hora de manipular, en este caso, la independencia judicial. ¿Me dejás que le haga un comentario a los dos? Nosotros hacemos semanalmente una encuesta. Y la encuesta de esta semana, a propósito de la visita de ustedes, planteaba libremente, y esto fue en las redes sociales, quién es el responsable del mal funcionamiento de la justicia. Una cosa bastante directa, digamos, para el público en general. Y resultó lo siguiente: el 10% de la gente dijo el gobierno. El 56% de la gente respondió los jueces son los responsables. Y el 34% de la gente le echó la culpa al doctor Tonelli. Le echó la culpa al Consejo de la Magistratura. Bueno, doctor, defiéndase, por favor. Es evidente que todos tenemos una cuota de responsabilidad en el mal funcionamiento de la justicia. También el Congreso tiene una cuota de responsabilidad, porque no hay que perder de vista que el Congreso es el que dicta las leyes que después aplican los jueces y entre otras cosas, dicta las leyes procesales por las cuales se desarrollan los juicios. De modo que yo creo que todos tenemos responsabilidad. Los jueces, sin duda, son los primeros responsables,
pero también el Consejo es responsable, todos, y entre todos tenemos que tratar de enfocarnos en los cambios que la justicia necesita, que son administrativos, organizativos, legislativos, formativos, de toda índole, y todos nos tenemos que poner de acuerdo para tratar de que la justicia mejore. Pero creo que la responsabilidad es compartida, más allá de los distintos porcentajes de responsabilidad. Yo le quería hacer al doctor Tonelli, mientras lo tenemos, porque después sabemos que está ocupado y se tendrá que retirar en la segunda mitad, una pregunta un poco más directa y punzante, porque es una pregunta que la calle plantea todo el tiempo. Hay acusaciones muy, muy duras hechas contra jueces federales. Algunos de esos jueces federales han sido sometidos a enjuiciamiento, han renunciado, ha habido situaciones de estas, pero hay una opinión que inclusive no solamente es de la calle, nosotros hablando en este programa con jueces federales destacados, recibimos de ellos la misma sensación de que la justicia federal está en deuda con la sociedad. La sensación es que muchos de ellos, sobre todo jueces de primera instancia con acusaciones graves, tienen procesos que están muy demorados en el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es su sensación sobre eso? No me parece. Nosotros encontramos el Consejo de la Magistratura en diciembre de 2015 con mucho atraso, no solo en los expedientes disciplinarios, sino de modo muy particular en los expedientes de designación de jueces. Recuerden ustedes que el gobierno anterior, en vez de designar jueces por el mecanismo previsto en la Constitución, designaba subrogantes, que le resultaba mucho más fácil, que además los escogía como le daba la gana, y así fueron los mamarrachos que nombró. Pero hemos remontado el atraso en los dos aspectos. Yo comentaba hoy antes de empezar el programa... ¿Tenemos números? Sí, nosotros encontramos el Poder Judicial con un 33% de vacantes. Es decir, 33%. De unos 1.000 magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación, había unos 330 que no estaban, que eran reemplazados por subrogantes, designados a dedo por el anterior gobierno. Nosotros hicimos dos cosas. En primer lugar, aprobamos una ley en el Congreso que le quitó al Consejo de la Magistratura la competencia para designar subrogantes. Ahora los subrogantes los designa cada Cámara de Apelaciones respecto de los juzgados, respecto de los cuales ella es la alzada y también respecto de ella misma. Primer punto. En segundo lugar, hemos remontado el atraso con una enorme cantidad de concursos tramitados y de designaciones realizadas. De ese 33% de vacantes que encontramos, hoy debemos estar en un 8, un 9, a lo sumo un 10%. Muy importante. Y ojo, ¿saben cuántos pliegos hay en el Senado en este momento para que el Senado considere? 100. Hay 100 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para que el Senado los considere, le dé acuerdo y el Poder Ejecutivo los pueda designar. Y no anda muy lejos la cantidad de ternas que hay en el Poder Ejecutivo. Ese 8 o 9% va a bajar aún bastante más. Yo creo que a este ritmo nosotros en 2 años ponemos al Poder Judicial al día y a partir de ahí nos vamos a tener que ocupar de las vacantes vegetativas, las normales. Oye, pero respecto a disciplina, les doy otro dato, ya que les gustan los datos. Sí. El Congreso, que antes de la existencia del Consejo de la Magistratura ejercía el poder disciplinario sobre los jueces, desde que se sancionó la Constitución Nacional hasta 1998, que empezó a funcionar el Consejo de la Magistratura, destituyó 18 jueces. Son los mismos que ha destituido el Consejo de la Magistratura desde el 98 hasta ahora, en 20 años. Y además de eso tenemos muchos jueces sancionados, con sanciones menores a la destitución, y la Comisión de Disciplina ha funcionado y está funcionando. No recuerdo, no tengo presente que tengamos atrasos significativos en la Comisión de Disciplina. Sí, no hay atrasos, pero sí hay muchos rechazos de denuncias bastante fundadas sobre responsabilidad de los jueces, más allá del contenido de la sentencia. Bueno, voy a explicar lo de los rechazos. Efectivamente, nosotros en la Comisión de Disciplina y en el Consejo debemos rechazar más del 90% de las denuncias, posiblemente el 95%. ¿Pero por qué? Porque ese 90 o 95% de denuncias son denuncias de personas que pierden un juicio y cuando se le acaban los recursos procesales van y denuncian al juez. Entonces, la enorme mayoría de las denuncias son por ese motivo y lógicamente hay que desestimarlas. Hay pocas denuncias que realmente justifiquen una investigación y en esos casos las investigaciones las hacemos. Me permito decirle un poco
digamos, en contra de lo que usted acaba de comentar, que no siempre es un poco, claro, un poco al revés también, pero que no siempre es así. Yo conozco de ONGs, de la cual tengo algún tipo de vínculo, formo parte, que ha hecho 2 denuncias con elementos probatorios concretos, con datos concretos, y que sin analizarlas fueron rechazadas así porque sí, incluso proveniendo de una ONG y de personas también acreditadas en el medio, ¿no? Bueno, me llama la atención, pero puede ser, no lo puedo negar. Sí, a mí hay un dato que me parece sumamente interesante, porque yo creo que tenemos una tendencia en la Argentina, sobre todo por un alto nivel de frustración de la sociedad, a rápidamente culpabilizar y encontrar todo lo negativo y encontrar con bastante dificultad lo bueno cuando lo encontramos en serio. Una de las cosas significativas que ha hecho el Consejo de la Magistratura, en mi opinión, es una auditoría sobre los juzgados federales. Y yo le pediría, porque se habló de esto, hubo artículos sobre esto, se comentó, pero rápidamente las noticias pasan por la primera plana a 1 segundo y medio, ¿no? Y creo que esa auditoría dio resultados bastante importantes en cuanto a la lentitud de las causas, sobre todo causas de corrupción. Bueno, la auditoría fue solo sobre causas de corrupción, es decir, causas en las que se investigaran delitos de corrupción. Y los resultados fueron bastante desalentadores, porque mostraron, por un lado, unas demoras injustificables, causas que duran 20 años, 20 y pico, 15, 18, demoras injustificables. Y por otro lado, para decirlo en términos muy sintéticos, también mostraron un bajísimo índice de procesamientos y un muchísimo más bajo índice de condenas. Son vergonzantes los índices de procesamiento y de condenas. Si bien seguimos trabajando en los resultados de la auditoría, que son muchos y muy complejos, nuestras primeras impresiones son que esos bajos resultados no son por déficit en la legislación, ya sea procesal o de fondo, sino por déficits en la tramitación, porque es notable la diferencia en los índices de un juzgado a otro. Eso demuestra que hay jueces que trabajan con cierta celeridad y eficiencia y otros jueces que notoriamente no trabajan ni con celeridad ni con eficiencia. Doctor Tonelli, yo tengo una pregunta cortita a propósito de eso. Con los resultados de la auditoría, ¿el Consejo de la Magistratura adoptó algún tipo de decisión, recomendación, sugerencia o algo? Porque aún si no, la auditoría es algo abstracto. Lo vamos a hacer, pero aún no, porque todavía estamos procesando, es mucha la información, es muy compleja, estamos todavía procesándola, los primeros resultados se han dado a conocer públicamente, pero hay mucha tela para cortar, pero sin duda cuando terminemos de analizarlo vamos a hacer recomendaciones posiblemente al Congreso, posiblemente al propio Consejo de la Magistratura, posiblemente a la Corte Suprema, ya veremos, los próximos meses. Pablo, nosotros tuvimos la vez pasada, en una de nuestras audiciones, a Francisco Roncoroni. El Bocho Roncoroni. Me lo encontré el viernes pasado, llevé a 2 de mis nietas a la escuela ahí en Citibel, y en la esquina de la escuela me lo encontré a Bocho Roncoroni. Qué casualidad. Hacía muchos años que no lo veía. Bueno, y que ha sido presidente del Consejo de la Magistratura en la provincia, uno de los grandes impulsores. Y una de las cosas que Bocho decía, luego, y relataba un poco luego cuando él se jubila de la Corte. Fue presidente de la Corte. Fue presidente de la Corte durante bastante tiempo, y cuando él se jubila, se va a Francia a estudiar el sistema de la magistratura. Y una de las cosas que decía Francisco Roncoroni, para nosotros Bocho, nuestro gran amigo, dice, allá hay una escuela de la magistratura. Allá, ¿qué pasa? Un abogado se recibe y dice, yo no quiero ser abogado del litigio o de la empresa, y quiero ser magistrado. Entonces ingresa en una escuela de magistratura, donde si es admitido, se le empieza a pagar una remuneración ya estando en la escuela de la magistratura por haber superado un importante examen de capacidad. Y entonces se va formando de esa manera. Y entonces van formando el juez
que no es solamente el que sabe derecho, sino es el que tiene pasta de juez de alguna manera, porque esta es la verdad. Los jueces, los mejores jueces no son los que más derecho han sabido o los grandes doctrinarios, sino es realmente el que tiene sensibilidad y psicológicamente sabe resolver el pleito. ¿Tenemos algo pensado de esto? No, ya coincido con la importancia que tiene esa escuela. Existe una escuela judicial que depende del Consejo de la Magistratura, que la dirige otro platense, hoy que somos tantos los platenses, el doctor Sergio Palacio. Sí. Él dirige la escuela judicial. Los cursos de la escuela judicial son realmente buenos, los aprovechan los alumnos, sin perjuicio de lo cual tenemos la intención de incrementar la cantidad de cursos, incrementar las materias y sobre todo abrirlos hacia el interior del país, donde la escuela judicial tiene algunas subsedes, pero que por ahora nos parecen pocas y con poca actividad. Claro. Pero le damos mucha importancia a la escuela judicial. Sería muy bueno también para el personal, para el oficial primero. Bueno, pues sí, por ahora la escuela judicial es para candidatos a jueces. Inclusive la escuela judicial lo que tiene hoy en día es que asigna un determinado puntaje a los candidatos a jueces que se suma al puntaje de sus antecedentes, lo cual hace que en general quienes tienen la vocación y la pretensión de algún día concursar para jueces concurran a la escuela judicial. Pero sería interesante que los propios jueces actualicen sus conocimientos y concurran, ¿no? También. Con cierto grado de obligatoriedad, entre comillas. Sí, porque, entre comillas y no entre comillas. Sí, digamos, sí, saquémosle las comillas y pongamos la obligatoriedad. Marcelo, vos querías decir algo también. Bueno, varias cosas, pero chiquititas sobre lo que hemos hablado. Primero con respecto a la responsabilidad que la sociedad le asigna a la justicia. Creo que tenemos que poner entre los responsables también a los mismos abogados. Los jueces no son los únicos que llevan adelante el tema de la justicia. Y podemos compartir también algunas, digamos, ventajas en el manejo de la justicia, pero en el desmanejo, en la lentitud, en las cuestiones improcedentes, también los abogados somos responsables. Y creo que el origen de todo esto está en lo que podemos llamar la fábrica de los abogados, que son nuestras facultades de derecho. Porque los jueces y los abogados venimos del mismo lugar. Y mientras sigamos enseñando relativamente, no diría mal, sino desconceptualmente, cuál es la función de los abogados. Y lo que quiero decir es, en la facultad enseñamos a los abogados a litigar. Y el buen abogado es el que gana los litigios. Y este es el concepto que tenemos que sacar de la cabeza. Los abogados y los jueces son los que resuelven los problemas. Y ahí vamos al tema de la eficiencia, donde los jueces son juzgados por la cantidad de sentencias que dictan, cuando en realidad deberían ser las estadísticas por la cantidad de conflictos que solucionan. Entonces, esto es un paradigma muy distinto. Nosotros lo hemos discutido, en mi caso, con USAID, cuando estuve haciendo consultorías en el exterior, que este tema de tener estadísticas por sentencia no es el mejor. Este es el sistema que a lo mejor están acostumbrados los jueces, es el sistema más amigable para medir, pero no es el mejor para medir, es el que resuelve el conflicto. Igual, Marcelo, perdóname, en el caso de la auditoría sobre causa de corrupción, no era solamente la cantidad, sino las etapas de proceso y el tiempo que duraba cada etapa, bueno, ¿no? Me da la impresión de que estaba concentrado hay dos jueces que están denunciados, claro, por las demoras en esos expedientes. A un juez se lo denunció por unos 28 expedientes y a otro por algo menos, y estamos investigando expediente por expediente en esa denuncia concreta, a ver si hay efectivamente demoras injustificadas que ameriten alguna investigación mayor. Yo no quería terminar esta primera parte del programa sin pedirle la opinión al doctor Tonelli, porque sabemos que se nos está yendo, sobre el conflicto que trajo aparejado la última designación de miembros del Consejo de la Magistratura, en donde Cambiemos perdió uno de sus representantes. Y bueno, más allá de la cuestión política o con la cuestión política incorporada, ¿cuál es su impresión al respecto? ¿Qué le parece lo que ha ocurrido? ¿Qué opinión tiene y qué nos puede decir?
Mire, más allá del enojo de los amigos radicales, que yo comparto no en el enojo en sí mismo, pero sí en la frustración o en la desazón de haber perdido un miembro del Consejo, sobre todo que era Mario Negri, con quien yo venía siendo compañero en el Consejo y con quien me llevo fenomenalmente bien. Pero en última instancia hay que decir que la mayoría de los consejeros la elige quien suma más votos en la Cámara de Diputados, y quien suma menos votos le toca a la minoría. Y bueno, hubo una alineación de bloques peronistas más otros bloques menores que nosotros nunca supusimos que se podía dar, porque eran bloques que hasta ahora más bien se sacaban chispas entre ellos, que sumaron más votos que nosotros. Y bueno, pero entonces así allí la democracia. Automáticamente tenemos la repregunta, y en su rol ya de legislador, no tanto de miembro del Consejo, ¿no habría que disminuir la composición política de los miembros del Consejo e ir a una composición mayoritariamente técnica? No, Pregunto. no creo. ¿No? Uh-huh. Creo que, por ejemplo, cuando en general se habla de una integración técnica, la mayoría de la gente piensa en los jueces. Y yo creo que el caso de los abogados es distinto. En el caso de los jueces, darle a los jueces el gobierno del Consejo de la Magistratura sería un desatino fenomenal. Porque los jueces en general tienen una tendencia corporativa muy marcada, hacen todo lo posible para que no ingresen abogados. ¿Y a las ONGs? Bueno, las ONG, no sé, Bueno, es más difícil, pero Hoy día el pueblo es a la mí me ONG, parece- la expresión del Bueno, pueblo. una La parte, sociedad civil. por lo menos. a mí me parece que la composición del Consejo está bastante bien, con una excepción, y es que la representación de los abogados es escasa, no es equivalente a la de los jueces, y además están segregados por la ley de alguna comisión muy importante como es la de selección. Eso sí, nosotros en un proyecto que elaboramos el año pasado y que el Poder Ejecutivo mandó al Congreso, pero que todavía no ha sido tratado, lamentablemente, eso lo modificábamos y establecíamos una representación igualitaria para abogados y jueces, y con mayor participación de los abogados en las comisiones del Consejo. En la última, solamente para 30 segundos, por su tiempo, no por el nuestro. Es un desastre. Preocupación y silencio en el establishment luego del procesamiento del CEO de Techin. Le estoy leyendo un título de última hora. Los empresarios hablan de mala señal para los negocios. ¿Qué opina del procesamiento de Pablo Roca? Yo opino que como decisión de la justicia y como decisión de la justicia independiente a la que aspiramos hay que respetarla. No puedo opinar del contenido de la decisión, cosa que haría con toda libertad, porque no lo he leído aún. Correcto. Es decir, más allá de que hay que respetar las decisiones de la justicia, uno tiene todo el derecho de decir me parece bien, me parece mal, está bien fundada, está mal fundada. En este caso no puedo decir nada porque no he leído aún el procesamiento, pero lo que sí tengo que decir es que hay que respetar a rajatabla y a ultranza la decisión del juez, y quien no esté de acuerdo lo que tiene que hacer es apelar, ir a la Cámara, después a casación, etcétera, etcétera. Bueno, les pido a mis amigos me dejen despedirlo Sí. a Pablo, porque yo he sido el que lo ha supuesto. convocado, empecé por su señora Gabriela, para decirle, bueno, si Gabriela me dice que sí, seguro que Pablo viene. Por supuesto, claro. ¿Qué vas? Como pasa en todas las Eso no hay la menor duda. Bueno, así que Pablo, te agradecemos muchísimo, nos has honrado con tu presencia acá, espero que te hayas sentido cómodo, Sí. y de parte nuestra, por supuesto, nos hemos sentido muy Yo bien les contigo. agradezco enormemente la invitación, por supuesto que me he sentido muy cómodo y muy honrado de estar acá. Lamento que otro compromiso me haga irme antes de que termine el programa, pero sí, con todo gusto puedo volver como ustedes quieran a seguir conversando de estos temas. Bueno, agradecemos mucho y nos vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353.
Los lovers lo likean todo. Y con Personal están más rápidos que nunca. Subís una foto poniendo trompita y los lovers te suben la autoestima al instante. Disfrutá vos también de la red 4G más rápida del país. Personal. Más información en personal.com.ar/4G. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rolliers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Bueno, estamos de vuelta. Retomamos. Seguimos, programa realmente intenso. Y bueno, y ahora tenemos un poco más de tiempo y de espacio para charlar con Marcelo de Jesús, que lo dijimos al principio. Es un abogado que fue presidente de Fores, que está radicado en Estados Unidos y que representa, esto es muy interesante y no es conocido, a las ONG ante el Fondo Monetario del Banco Mundial. ¿Por qué Pero no? las ONG de toda América Latina, ¿no es cierto? O de América en general. En mi ¿Cómo? caso represento a las de Latinoamérica, pero el board, el consejo, Sí. tiene representantes de África, de Asia, del norte de América. Hay una subrepresentación asiática también, es de todo el mundo. ¿Y cuál es el propósito de que las ONG estén representadas en estos foros? Es una cuestión, digamos, de política institucional, tanto del Fondo como del Banco Mundial, de acercarse a la sociedad civil, Ajá. para pulsar de otra manera lo que pide la sociedad o se escucha. Pero ¿no? esto tiene que ver con cierto apoyo a estas ONGs para que desarrollen sus actividades. Apoyo, me refiero económico, tratándose del Fondo, del Banco Mundial. No directamente. El fondo, por principio, como regla general, con algunas excepciones, no da préstamos a las ONGs. Exacto. Existen algunas excepciones cuando un país se adhiere, son 30, en Alemania, Suiza, los que permiten que el fondo trate directamente con alguna ONG para recibir alguna subvención, algún préstamo para proyectos, tanto como si fueran los proyectos del país. Pero esto empezó ya hace unos años con una idea más académica, que es 2 reuniones bianuales que se hacen en Washington y cada 3 años se hace en el Congreso Mundial, que se hizo ahora en Bali, en octubre. Hace 3 años se hizo en Perú, va rotando por continente. Y ellos invitan a algunas ONGs a quienes le pagan los gastos para asistir. Esa sería, digamos, la asistencia financiera. Pero luego de eso se han hecho otro tipo de acercamientos. Por ejemplo, el fondo, con respecto al préstamo de Argentina, convocó, y me tocó a mí hacer los contactos con varias ONGs, para participar en una conferencia telefónica con el equipo negociador del Fondo Monetario, donde se le plantearon distintas cuestiones, como por ejemplo, cuál es el gasto social, cómo va a impactar, el tema de la víctima, por ejemplo, si estaba resguardado en alguna parte de este préstamo, que es un préstamo en realidad muy acotado. Ahí nos vamos dando cuenta un poco el objetivo que tenía el fondo y que se le dio al gobierno, donde el gasto social, el 30%, era un gasto duro que no se iba a reducir. Entonces ellos van teniendo este tipo de conferencias, pulsan lo que la sociedad civil les va transmitiendo, y es un acercamiento Ahora, muy interesante. y en esa línea yo leí un artículo tuyo en La Nación de hace unas semanas, donde vos justamente planteabas que por primera vez el fondo está empezando a analizar el tema corrupción también. Sí, sí. Ajá. El Fondo Monetario tuvo un proceso de unos 3 años que en abril de este año, durante la reunión semianual que se hizo en Washington, dictó las nuevas reglas de corrupción para, en realidad, reglas de gobernanza, lo llaman ellos, pero donde hablan especialmente con los términos corrupción, cuáles son los condicionamientos que va a tener los préstamos que el Fondo Monetario otorga a los países. No se le aplicó, a mí me tocó preguntarle al jefe negociador por qué, si se le aplicó a la Argentina, y nos respondió que no,
No, claramente porque le dieron el préstamo. Claro. Que no se aplicó, no cabe mucha duda. Claro, ellos dicen que es un préstamo contingente, que es un préstamo de emergencia, y por lo tanto las reglas de aplicación de esos préstamos no lo van a hacer. Ellos van a empezar con los países más desarrollados, que voluntariamente se han ofrecido, a lo mejor seguramente hubo alguna negociación, se ofrecieron para el monitoreo anticorrupción. Si los sistemas de evaluación que ellos tienen son los que lo van a pasar sin condicionamientos, los que tienen que rehacer o reformular algún tipo de política, y aquellos a los cuales ya no se les va a poder dar préstamos. Marcelo, una pregunta muy puntual sobre eso. ¿Cómo se ve desde afuera? Vos estás hace cuánto tiempo en Estados Unidos? 4 años. 4 años. Y estás vinculado con los organismos internacionales. ¿Cómo se ve desde afuera un país como la Argentina, donde las causas de corrupción duran en promedio 14 años? Bueno, el contexto en el cual, por lo menos hablo desde Estados Unidos, se lo vio con mucha esperanza con el cambio de gobierno, por muchas cosas. En primer lugar, un país más amigable para los negocios, para las inversiones, la reformulación de las estadísticas que Argentina ya no tenía. Argentina estaba también distanciada del Fondo Monetario, porque cuando uno se adhiere al Fondo Monetario tiene un estatuto, y entre ellos tiene que cumplir lo que se llama el artículo 4, que es el análisis anual de las cuentas y estadísticas públicas, que Argentina se negó a que se le hiciera esa revisión. Y eso es como para abrirse de una institución a la cual voluntariamente uno es parte. Si uno no quiere ser parte, se abre la institución. Y si es parte, tiene que cumplirlo. Se lo vio con mucho entusiasmo. Lo que sí se dijo siempre es que iba a ser un proceso muy doloroso de cambiar los déficits que nosotros teníamos, fiscal, el déficit público, la inflación, digamos, Argentina estaba fuera del escenario mundial, en muchos sentidos, que se lo veía con mucha esperanza y que iba a ser muy doloroso. Pero todavía las inversiones no llegan. Con quien me toca conversar Argentina tiene que hacer muchos deberes en ese sentido, y es como están esperando. Yo tengo una pregunta, es un poco complicada, pero me parece que es de fondo y tiene muchísimo que ver con tu función actual, que es la siguiente. Las ONGs en general, las más, digamos, punzantes, las más cuidadosas, las que han ido más a fondo en los últimos tiempos, se nutren de fondos que provienen de distintas procedencias, por allí algunas embajadas, por allí algunos organismos, por allí el propio gobierno del cual forma parte. Ahora, ¿qué pasa? Y esto se notó muchísimo en los años del kirchnerismo. Aquellas ONG que no estaban del lado ni eran simpáticas al gobierno, por supuesto que no solo no recibieron recursos de ninguna índole, sino que además el propio gobierno, me refiero a los gobiernos anteriores, hacía lobby ante distintos organismos, sugiriendo que no se le entreguen fondos porque justamente las quería sacar de circulación. Ahora, la pregunta es esta. Frente a esta situación y aprovechando tu función y tu representación, ¿no habría que repensar, y esto tiene que ver con que lo que nos ha pasado en los últimos 15, 20 años a los argentinos, que es que no hemos tenido formas de control adecuado de los gobiernos y por eso tanta corrupción. Los organismos de control de los gobiernos han sido prácticamente, no han funcionado, por decirlo de alguna manera. Ahora están funcionando un poco mejor, pero todavía no están funcionando a pleno, no son independientes. Entonces, las ONG que quisieran de alguna forma cumplir ese rol porque realmente defienden intereses de la sociedad civil, no debieran ser apoyadas más, reforzadas desde el punto de vista económico, de lo que fuera, como para que ejerzan ese rol que hoy está vacante y que no solo lo haga el periodismo como lo viene haciendo denuncias, etcétera, etcétera. Es una pregunta difícil, muy amplia, pero bueno, te la dejo planteada. Vamos a separar. Durante el gobierno anterior, al carecerse de estadísticas, no se sabía bien cuál es el ingreso promedio que tiene el habitante en Argentina. Y esto es muy importante porque a nivel internacional
los préstamos, los subsidios y las ayudas se dan de acuerdo a las categorías que tenga un país. Argentina en el año 2015 fue catalogada como país de altos ingresos. Y eso hacía que las ayudas para las ONGs no fueran importantes. Claro. Si hubiéramos caído un escalón más abajo, las políticas, por ejemplo, de Estados Unidos, a través de USAID, las que tenga el Banco Mundial, hubieran ayudado más. Entonces, fue una especie de situación maquiavélica donde uno se apoya de políticas que a nivel internacional son probadas y sirven para que acá no se le aplicara y no se ayudara a las ONGs como vos mencionás. El segundo es la Convención Interamericana contra la Corrupción. Establece específicamente que la sociedad civil tiene que tener voz en una cantidad de cuestiones, como designación de funcionarios, que es lo que mencionábamos en el bloque anterior, y que acá esa sociedad civil está como silenciada. De hecho, ha tenido que hacer juicios porque no se transparenta la información. Así es. Lo cual es inadmisible. Y se peleó incluso años por el derecho al acceso a la información, Y que actualmente, recién con se una ley consiguió. vigente, actualmente también Recién hay se consiguió en problema de acceder. 2016 y con la ley vigente hay que seguir haciendo amparos para que la información se dé. En distinto grado, aclaremos, porque también hay grados, no es lo mismo con este gobierno que con el anterior, pero sigue habiendo amparos. el tema de las por declaraciones negativas. juradas, por ejemplo, Bueno. que salió un fallo de este año, Así es. que no se daba a conocer. Así es. Entonces, creo que todavía lo que sugiere la pregunta es que hay una resistencia para que la sociedad civil pueda tener su voz. Vuelvo con una reflexión anterior. En el exterior también son conscientes que existen sociedades civiles o ONGs manipuladas por el gobierno, donde reciben fondos para hacerse escuchar y que sirven para apoyar. Entonces, lo que hay que discriminar son las ONGs que seriamente están trabajando desde hace un tiempo, que uno tiene fondos, formas independientes de financiamiento, correcto. Y también hay que definir mayores políticas de ayuda. A mí me ha tocado discutir que, si bien Argentina no es un país de muy bajos ingresos, como uno puede comparar con algunos países del continente o de África o Asia, el nivel institucional también es importante que sea una fuente de control, porque si no podemos caer en lo que sucede con Venezuela, que Venezuela es un país que ha ido subdesarrollándose. Sí. Entonces, evitemos esa situación, aun cuando el país no califique como de bajos ingresos, porque hay una cuestión beneficiosa para todos, que es el Estado de Derecho, que es el gobernar con transparencia, que es el de ser eficientes, y eso no tiene nada que ver con el nivel de ingresos que pueda tener un país. Muy interesante, ¿no? Sí, pero sigo con la sí. preocupación porque es un cuento, un círculo vicioso, digamos. Aquellas ONGs que se animan a salir y a decir, bueno, continúan sin el apoyo y cada vez, algunas de ellas, y ahí podemos hasta mencionarlas con nombre y apellido, ¿no? Algunas de ellas han virado en sus objetivos, han dejado de combatir la corrupción y se están dedicando a otros temas, a otras cuestiones más sociales, cuestiones vinculadas con la pobreza, y dejaron de hacer críticas a la corrupción. ¿Vos sabés Ahora, que yo... Marcelo, yo tengo una pregunta para Marcelo. Dale. ¿Hay algún organismo internacional, sí, nacional no lo hay, internacional, que nos pueda calificar las ONG como, mire, esta es en serio, esta no está, es de verdad, claro, no es de mentira, no le está armada por el gobierno, no está armada por un partido político en especial para tener... Hay algo que yo en lo personal he sacado de todo lo que he aprendido estando acá y de lo que aprendí de Alejandro y de Alfredo por estar compartiendo la silla en esta radio, y que es lo que me ilusiona seguir estando acá. Es qué importante que es cuando el pueblo se expresa, y que la tecnología hoy nos da un arma importantísima, como es la comunicación y la posibilidad de juntarse, porque hay muchas ONG donde ni se conocen los miembros, pero sí se van sumando voluntades y opiniones, y eso se va encauzando. Entonces, la pregunta concreta es esta: ¿hay internacionalmente algún organismo que las mire y les pueda decir
¿esta es en serio o esta realmente es un armadito o es un sellito de goma, como decíamos antes cuando había un partido, el partido no sé cuánto, que era solamente el sello de goma para cobrar algo? No que yo conozca. Yo tengo relación con la OEA, con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. En esta relación con la gente que maneja sociedad civil dentro de estas instituciones, ellos saben quiénes son, con su criterio, las ONGs que hace tiempo que se dedican, que son probadas, es decir, tienen resultados, hacen políticas, los proyectos se cumplen, conocen quiénes son los directivos, saben si hay un directivo que es el único dueño de la ONG y es un proyecto propio. Pero la pregunta que vos mencionás apunta, ¿existe algún criterio objetivo? No. Ese es un tema que ahora estamos desarrollando con el banco y con el Fondo Monetario desde la sociedad civil, que es cuál es el perfil que nosotros queremos y cómo lo vamos a definir, porque vemos más o menos las mismas deficiencias y preocupaciones que ustedes tienen. Sí, lo cual también es complejo, ¿no? Porque ahí está. Corres un importante riesgo de arbitrariedad. Ellos saben eso, sí. Yo quería, mientras nos quedan unos minutos todavía, tocar un tema que todo el mundo lamentablemente está tocando hoy. Y digo lamentablemente porque es un tema muy frustrante, muy argentino, ¿no? Que es el tema del River Boca suspendido y de toda esta tragedia vinculada con los barras bravas, la violencia. Y le quería hacer una pregunta a Marcelo en ese sentido, no sin antes decir que, más allá de que soy hincha de Boca desde que tengo memoria, pero la verdad es que si hay algo, que no querría hoy es que alguien tenga un título por todo esto. A mí me parece que desde lo personal diría que lo mejor sería que se declare vacante y que por una vez en la vida entendamos dónde está el problema, que ciertamente no está en quién tiró la primera piedra, porque piedras tiraron todos y muchas veces. Pero digo, esta imagen de un país que no puede ni organizar un encuentro que reúne la pasión de decenas de millones de argentinos a un nivel que destaca en el mundo. ¿Cómo se ve desde afuera? Vos estabas en Estados Unidos cuando esto pasó. Exactamente. ¿Qué reflejaron los medios? Porque yo leí un artículo de Caparrós en el New York Times, extraordinario a mi criterio, un artículo de Martín, pero ¿qué es lo que se ve? ¿Hay estupor ante esto? Bueno, tanto el New York Times como el Wall Street Journal. Página completa diciendo juega River y Boca la final de la Copa Sudamericana. Antes, anunciando la final. Sí. Ese es el nivel de importancia. El día sábado sale publicado. Impresionante. El Wall Street Journal tiene una edición del fin de semana. Y para uno como argentino, un orgullo que los diarios del mundo, que más importantes en Estados Unidos prácticamente, no he seguido el Washington Post. Página completa describiendo lo que esto significaba, las personalidades que viajaban desde Europa, desde el presidente de la FIFA, con gente que decía, es el clásico que siempre quise venir a ver y esta es la oportunidad. El nivel de frustración es lo que pasa después. Cuando yo estoy viajando, llego hasta las suspensiones de lo que están comentando, que es la parte, si se quiere, anecdótica. ¿Por qué se suspendió? Porque hubo gente tirándole piedras. De nuevo, página completa. Es decir, Estados Unidos, que el deporte del fútbol está creciendo, pero no es el nivel de importancia, le daba este nivel de jerarquía a lo que estaba pasando. Entonces era una oportunidad, una vidriera para que nuestro país pudiera aprovechar. Sí, en vísperas del G20 encima. ¿No? Bueno, en vísperas del G20 además, porque después están todas las memes y los chistes. Muy interesante porque uno no esperaba realmente en Estados Unidos. No. Y de hecho vimos artículos, pero no esta idea de tapas, ¿no? Sí, anunciándolo. Yo mostrándole a mis hijos, miren los diarios, lo que están publicando de nuestro país. Fuimos desde el orgullo a la tristeza. A la tristeza, sí, realmente. Sí, ahora, no se me había ocurrido lo de la vacancia, pero lo que creo es que esta gente violenta no debe tener un premio. Entonces, ganarlo en los papeles sería algo así como el homenaje a los violentos. Jugar, como escuché hoy, que se podría jugar fuera del país. Están hablando en Doha en este momento. Bueno. Con público, además. Sí. Y bueno, claro, pero allá...
Sí, ¿quién va a llegar a Doha, no? Ahora, yo creo que trasciende, porque me parece que se vincula mucho con nuestros temas, Alfredo, fíjate. Yo creo que esto tiene una esencia vinculada con la corrupción sistémica. Sí. Los barras bravas son los soldaditos. ¿Me dejas que diga? Yo creo, por eso redondeo en un segundo, pero son los soldaditos de la misma dirigencia corrupta que maneja todos los grandes temas de corrupción desde el poder. Esto es el horror, ¿no? Dale. No, yo simplemente quería hacer la propaganda de que dentro de un par de horas, creo que a las 10 de la noche, vas a estar en La Nación Más hablando de este tema. Es invitado especial aquí Alejandro Drukarov, así que y justamente tocarlo a fondo por gente que está en la temática de la corrupción y que analiza el espectro así en forma general es muy importante y un integrante importante de nuestro programa, uno de los conductores de nuestro programa. Pero vamos a tener que pasar un aviso paralelo porque me parece que Alfredo a la misma hora va a estar en Intratables, el programa político más destacado de la televisión argentina. Bueno, de manera que los oyentes van a tener que estar cambiando el dial. Con otro tema más difícil, más delicado, que es el del procesamiento de Bonadío de hoy, ¿no es cierto? Que también tiene que ver con la corrupción, casualmente. Pero, decinos dos palabras de eso, cambiemos el tema, porque... y bueno, es un tema muy complicado, muy grueso delicado. En los negocios, ¿no? ¿Qué pasa? Aquellos que hablamos de corrupción, tenemos una tendencia, casi hasta diría natural, de ver con malos ojos todo lo que es sospechado de corrupción, ¿no? Y esto es, yo confieso en mi caso, a mí me pasa eso, cuando veo que hay un funcionario o ahora últimamente empresarios involucrados en temas de corrupción o presuntamente involucrados, uno ya piensa mal, ya comienza a criticar, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa si en algún caso no entran las generales de la ley? Por ejemplo, el caso puntual del Grupo Techín, si bien tiene malos antecedentes en países como Brasil, donde está teniendo problemas, en Italia, donde está teniendo problemas, la realidad es que en la Argentina, en los últimos 12 años del kirchnerismo, o en los 12 años del kirchnerismo, casi no realizó obra pública, hizo muy poquitas obras. Ellos aseguran de que no ha tenido beneficios mediante obras, digamos, ni tampoco ha participado en cuestiones de corrupción. El tema por el cual se procesa a Paolo Roca fundamentalmente es el caso de la empresa Sidor, la venezolana, que le ha sido expropiada, y que no solo ha sido expropiada la empresa, y ahí yo pongo el acento, sino que a los empleados o funcionarios argentinos que trabajaban en Sidor no los dejaban en principio retornar a la Argentina una vez que la empresa iba a ser cerrada y expropiada. Expropiada entre comillas, porque para mí no se trató de una expropiación, y voy a decir por qué, o creo yo que no es el caso típico de una expropiación legítima. En este particular caso hubo cierta connivencia, por lo menos así está expuesto en el expediente judicial, entre el presidente argentino de aquel entonces, o fallecido, Néstor Kirchner, y el presidente venezolano de aquel entonces, también fallecido, Hugo Chávez. ¿Para qué? Para de alguna forma obtener algún tipo de beneficio para permitirle a la empresa Sidor, es decir, al Grupo Techín, cobrar la indemnización completa, casi completa o razonable por el valor que correspondía a la empresa por esa, entre comillas, de nuevo, expropiación. Y para eso hubo un acuerdo, pareciera, y esto lo dice el expediente, no yo, hubo un acuerdo entre estos dos presidentes para, desde aquí de la Argentina y desde allí de Venezuela, cobrarle plata, yo diría sacarle en cierta forma plata. Bueno. Y esto, más que una indemnización, tiene que ver más que nada con una cuestión de rescate, yo diría, porque ante un secuestro como nos van a echar del aire y desde el revés, digo, me tomo, estaba muy perfecto, ojalá hubiéramos tenido más. Lo de Tonelli a mí me pareció muy atinado. Estamos hablando, no es una condena, es un procesamiento. Todos tenemos que estar a derecho. Que sea el principal empresario de la Argentina, habla bien de la justicia argentina y no mal, que apele, que procese, que en todo caso vaya a juicio oral si corresponde, y que se lo absuelva si corresponde, o se lo condene si corresponde. Pero me parece que la explicación de Alfredo era pertinente.
Marcelo, muchas gracias por tu presencia. Muchísimas seguiremos gracias. en contacto. Cuando estés por volver a la Argentina, avisanos con tiempo y programamos otro encuentro. Acordate de nosotros. Por supuesto, por Marcelo. supuesto. Disfruté mucho del programa. Muchas gracias por la invitación. Y ante la desesperación de Federico, que me hace gestos desde el fondo, ¿qué sigue le damos ahora? Espacio a Voces y Memorias con Hernán Dobri. Hasta el martes próximo. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta el martes próximo.